Hola, te comento que nos encontramos cerca de las elecciones de nuestro nuevo presidente de la República. A estos procesos electorales, la ciudadanía acude de manera masiva, lo cual es bueno, en el sentido de la responsabilidad que asumimos. Sin embargo, en el contexto de pandemia en que nos encontramos, la participación de un gran número de ciudadanas y ciudadanos en espacios pequeños de votación se convierte en una amenaza para la salud. Por ello, es necesario que las personas usen de manera responsable los elementos de protección personal, como una de las medidas importantes para prevenir el contagio de la COVID-19. Ante esta situación, ¿cómo podemos hacer para que la ciudadanía tenga información sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones? Muy bien, planteemos nuestro reto, nuestros propósitos y veamos la ruta de la experiencia de aprendizaje. Te recomendamos revisar el documento Mi experiencia de aprendizaje, con el fin de dar inicio a esta gran experiencia. Ahora, ¿cómo nos organizaremos para iniciar nuestra experiencia de aprendizaje? Recordemos que en la ruta de nuestra experiencia de aprendizaje, las actividades están organizadas para que formulemos el desafío, definamos necesidades y generemos ideas creativas, prototipemos y evaluemos. Todo ello aplicando la metodología Design Thinking. ¿Y en qué momento desarrollarás las actividades? Es muy importante que planifiques tu horario. Puedes hacerlo según los días y las horas que consideres. Tener un horario personal te ayudará a organizar los quehaceres diarios y desarrollar tu aprendizaje de la mejor manera. Si deseas, puedes tomar como modelo el planificador mostrado en el documento Planifico mi experiencia de aprendizaje. Ten presente que en las actividades deberás utilizar diversos recursos, los cuales te permitirán cumplir con el propósito de cada actividad. De igual manera, en cada actividad encontrarás una lista de cotejo, la cual debes completar a manera de autoevaluación. Esto te ayudará a observar tus avances en el desarrollo de las actividades día tras día. No olvides que debes tener tu portafolio o cuaderno de trabajo. Ahí organizarás todas tus actividades. ¡Excelente! Para formular un desafío, todo inicia a partir de una pregunta retadora. Recuerda que los buenos desafíos vienen de buenas preguntas. Ahora, tienes el desafío de formular una pregunta retadora con relación a lograr comunicar a las personas de tu familia y comunidad, a través de medios de comunicación innovadores, sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones que se desarrollarán en el actual contexto de pandemia. Por ejemplo, una pregunta podría ser la siguiente: ¿de qué manera creativa podría comunicar a mis familiares y comunidad sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones que se desarrollarán en el actual contexto de pandemia? Enseguida, observa un ejemplo de pregunta retadora y desafíos planteados. Pregunta retadora. ¿Cómo podríamos facilitar el transporte cómodo de pertenencias de las personas invidentes en nuestro país? Veamos el Desafío 1. Diseñar una mochila creativa para invidentes. Desafío 2. Diseñar una forma para que las personas invidentes transporten sus pertenencias. Desafío 1. Diseñar una mochila creativa para invidentes. El planteamiento es muy limitado, ya que se eligió una mochila como solución, sin antes analizar otras alternativas. Desafío 2. Diseñar una forma para que las personas invidentes transporten sus pertenencias. Podemos observar que el planteamiento no es muy limitado ni muy amplio, por lo tanto, sí nos permite trabajar un abanico de soluciones creativas frente a dicho problema. Ahora te toca redactar el desafío para lograr comunicar a las personas de tu familia y comunidad, a través de medios de comunicación innovadores, sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones que se desarrollarán en el actual contexto de pandemia. Es importante que tengas formulado el desafío para que pases a la etapa empatizar, porque el desafío es el marco para obtener información en las entrevistas. Registra en tu cuaderno de trabajo. Ya establecido tu desafío, te corresponde desarrollar la fase denominada empatizar, de la metodología Design Thinking.
Observa en el siguiente esquema el recorrido que realizarás, a través de todas las fases de Design Thinking, para hacer realidad el desafío. El proceso de Design Thinking se compone de 5 etapas. Empatizar. Define. Idear. Prototipa. Evalúa. El recojo de información se realiza mediante técnicas que nos permiten obtener información con una interacción directa, ya sea hablando con el entrevistado u observándolos. En esta ocasión, aplicarás la técnica de la entrevista, estructurada en el marco del Design Thinking, para conocer o identificar las opiniones y los comentarios de las personas de tu entorno familiar y de los miembros de tu comunidad respecto a tu desafío. Esta información te será muy valiosa para definir las necesidades. Estar preparados para las entrevistas significa identificar su objetivo, elaborar las preguntas y seleccionar a tus entrevistadas/os. Ya abordado el desafío, es necesario aprender a redactar las preguntas que te permitirán conocer los problemas de las personas. Deben ser preguntas abiertas. Es decir, que no se respondan con un sí o un no. Tienen que estar enfocadas en sus experiencias reales. A continuación, planteamos algunos ejemplos de preguntas para las entrevistas en función de un desafío. Ejemplos de preguntas para las entrevistas en función de un desafío. Desafío: diseñar una forma para que las personas invidentes transporten sus pertenencias. Pregunta A: ¿te gustaría saber mi propuesta creativa para que transportes tus pertenencias? Pregunta B: por favor, háblame sobre tu experiencia cuando sales a caminar por la calle. Pregunta A: esta pregunta se contesta con un sí o un no. Es una pregunta que no permite obtener información. Pregunta B: esta pregunta es abierta, por lo tanto, es una buena pregunta. Elaboramos las preguntas de las entrevistas. Escribe un mínimo de 7 preguntas abiertas que te permitan extraer información de tus usuarios en relación con tu desafío. Registra en tu cuaderno de trabajo. Realizamos las entrevistas. Previamente, debes definir a quiénes entrevistarás. Elige a un mínimo de 3 personas. En el momento de cada entrevista, pregunta a tu entrevistado si puedes grabar un audio, ya que te servirá para organizar y sintetizar la información. Si no fuera posible, debes tomar apuntes de las frases completas que te vaya diciendo como respuesta a tus preguntas. Luego, envía la evidencia de las entrevistas a tu profesora o profesora a través de WhatsApp, Telegram, etc. Para el momento de las entrevistas, prepara tu equipamiento: cuaderno, celular, lapicero, tableta, etc. Preséntate antes de empezar con las preguntas. Intercala preguntas preparadas y espontáneas. Pregunta todos los supuestos que tengas. Es mejor evitar asumir alguna postura basada en suposiciones. Mantén tu mente abierta. Te ayudará a crear empatía con las historias de tus entrevistadas/os y generar más confianza. Evaluamos nuestros avances. Chao, chicas y chicos. Hasta la siguiente actividad.